Entonces, yo me presento, soy Fernando Gomá, soy el que va a charlar con Natalia Velilla, que es la protagonista de esta tarde. Soy patrono fundador de la Fundación Hay Derecho y Natalia es una de esas personas que en el planeta Hay Derecho no necesita presentación, absolutamente. No necesita presentación, pero merece una presentación, sin duda alguna. Entonces la voy a hacer de manera breve, en todo caso. Natalia es magistrada, es madrileña y ha pasado por diversas jurisdicciones en su vida profesional, penal, civil, laboral, y ahora es magistrada de familia y personas con discapacidad. Aparte de eso, y cuando preparaba la presentación de Natalia y veía todo lo que hace, me surgía siempre que delante de cada intervención tenía que añadir el sintagma muy activa. Es decir, es muy activa en artículos, en periódicos, porque escribe en El Confidencial, en El País, en Expansión. Es muy activa en la defensa de su profesión, puesto que ha trabajado mucho en una de las asociaciones profesionales de jueces, de las asociaciones en las que no consigues hacer carrera, es decir, la que verdaderamente tienes un interés específico por defender tu profesión y nada más. Es muy activa en las redes sociales, en concreto en Twitter, muy activa y también muy respetuosa y no diría que moderada, porque sí es apasionada, pero siempre con el respeto al otro, ¿no? Es muy activa en la vida en general, en los planes que tiene. Como te descuides, la ves haciendo senderismo o en una cata de vinos o visitando a una población estupenda o en la playa o en una paella o en un concierto de rock o en un karaoke, y no estoy mintiendo en absoluto. Es muy activa en Hay Derecho, y muy activa significa que está en el consejo editorial, y no solamente está, sino que participa de una manera realmente brillante y muy agradecible, y finalmente muy activa escribiendo libros. Ha escrito dos. Entonces, el primero es un libro que está aquí, que se llama Así funciona la justicia, y es un libro en el que ella encaja de manera muy hábil y no era fácil su peripecia personal de sus 20 años, 20 y tantos años, y cómo va avanzando en la vida, lo que le pasa hasta llegar a ser juez, y lo que es la justicia y lo que es el poder judicial, ¿no? Lo hace de una manera realmente, a mí me parece muy brillante, podríamos decir, ¿no? Ese es el primer libro. Pero ahora escribe un segundo libro que se llama La crisis de la autoridad, Natalia, ¿no? Y en primer lugar quiero darte las gracias por estar aquí, ¿no? y la bienvenida, y preguntarte simplemente por qué. Es decir, este segundo libro no tiene tanto que ver contigo, ¿no? ¿Por qué lo piensas? ¿Por qué lo decides? ¿Por qué te tomas el trabajo de escribirlo? Y el enorme trabajo luego de editarlo y de publicitarlo, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Siento que no se oiga bien ahí por el fondo. Bueno, intentaremos hablar un poquito alto. Gracias por venir a todos. Bueno, ¿por qué escribí este libro? Pues porque, como evolución normal, yo creo, de la peripecia de escribir, el primer libro lo escribí accidentalmente. Fue un libro por encargo. Me contactaron de la editorial para que escribiera un libro sobre la justicia desde dentro, y no me costó nada escribir el primer libro, porque realmente era un poco contar mi día a día y mi crítica de la profesión. Pero claro, ya el segundo libro era un poco dar el salto. Entonces me planteé si seguir escribiendo un libro de las mismas características que el primero o algo que fuera un poco más transversal. Entonces me decanté por esta segunda opción. Y esto entronca bastante con mi papel, por ejemplo, en el Consejo Editorial de Hay Derecho. Al final, ¿por qué estás en una asociación, o una fundación o en una plataforma como esta, cuando al final estás todo el día un poco sufriendo? Porque estar en una fundación como la Hay Derecho es sufrir dolientemente sobre aquello que no funciona bien en nuestra democracia, y poner esa voz, que yo creo que es imprescindible para mover las conciencias, agitar un poco las cabezas, y que la gente que está interesada porque el mundo funciona un poco mejor, pues piense a la vez, o por lo menos entre todos saquemos ideas nuevas. Este libro es un poco parte de eso mismo, yo siempre digo que lo que tengo es una sensación doliente de la democracia. Cuando te dedicas a ser juez y que estás dentro del sistema, formas parte del sistema, eres autoridad, tienes que aplicar las leyes, conoces cómo se publican las leyes, cómo se llevan a efecto, y ves cómo siempre hay trampas, siempre alguien hace trampas, siempre alguien busca darle la vuelta a todo, y bajo apariencias de legalidad se realizan excesos de esa legalidad,
pues uno empieza a darse cuenta de que el papel que tenemos en nuestra democracia no puede ser solamente pasivo, sino que también tiene que ser activo. La crisis de la autoridad sale un poco de ahí, sale un poco de mi percepción de cómo la autoridad es imprescindible para que nuestro sistema democrático funcione y, sin embargo, está permanentemente cuestionada. Y además, yo creo que una situación bastante crítica como la que tenemos ahora en muchos aspectos, y que la verdad lo único que siento es haber publicado el libro en septiembre y no lo he publicado ahora, porque desde que lo publiqué hasta ahora tengo miles de ejemplos más para haber introducido en el libro y que habrían sido incluso mejores que los que elegí. Es lo único que lamento de haber publicado el libro tan pronto. Sí. En el título, La crisis de la autoridad, hay una aclaración inmediata que haces a lo largo del libro. Crisis no significa destrucción, sino otra cosa. Te preguntas y dices en el libro, ¿está la autoridad en crisis en nuestra sociedad, entendiendo crisis como proceso de cambio? Dice. En otro momento hablas de cambio de paradigma. Y como dices en la misma portada, crisis significa descrédito de las instituciones tradicionales, ¿no? Que crisis significa eso, pero también dices, hemos cambiado unas autoridades por otras, pero no hay una sociedad que no posea una autoridad de referencia, ¿no? Dice, entendiendo eso, como decía Hannah Arendt, como capacidad de someter a los demás. Y de hecho, vienes a decir que en el diccionario de la Real Academia, autoridad, todos los conceptos de autoridad que vienen en el diccionario son positivos, ¿no? Pero crisis es un cambio de unas autoridades a otras, no una desaparición de la autoridad que ni te planteas ni además sería razonable en una sociedad, ¿no? Es imposible, porque toda organización humana se basa en una jerarquía, se basa en un sometimiento a alguien que organice, que mande de una manera o de otra en cualquier núcleo humano, sea el laboral, por ejemplo, con los jefes, los mandos intermedios, sea el ejército, sea incluso la familia. Tiene que haber alguien que dirija al núcleo humano. Si todo el mundo hiciese lo que quisiera, pues entonces habría una gran desorganización y al final esto sería temporal, porque siempre hay una tendencia a organizarse en torno a un líder o en torno a alguien que organice, por lo cual la autoridad nunca va a dejar de existir. El esfuerzo que tenemos ahora, el problema que tenemos ahora o que estamos sufriendo es que se están cambiando unas autoridades por otras. Esto siempre ha sucedido, es decir, la crisis de autoridad existe desde que el hombre es hombre, no es algo nuevo ni que hayamos inventado nosotros, y ya hablaban incluso los filósofos griegos de crisis de la autoridad, o sea, no es algo que se haya inventado ahora. El problema es que ahora lo que está sucediendo es que hay, en primer lugar, una confusión de la autoridad con el autoritarismo. La cultura popular, la literatura, el cine, las series vienen a identificar autoridad con algo negativo, con autoritarismo, de tal manera que se acepta la raza de todas las autoridades y todo lo que sea organización bajo un mandato es visto como negativo. ¿Qué pasa? Que como la gente necesita un referente, se sustituyen los referentes correctos, que serían, por un lado, los legales, los jueces, la policía, los alcaldes, es decir, la gente que ejerce autoridad, se está sustituyendo por otro tipo de referentes, que en este caso serían aquellos que tienen un mayor peso en la sociedad, que son las celebridades, lo que yo llamo las celebritas. Hablo de la taxonomía. Los que han estudiado derecho romano saben la autoritas y la potestas. Bueno, pues estaría una tercera taxonomía que sería la celebritas. Se ha sustituido la autoritas, aquellos referentes morales, aquellas personas que por sus máximas de experiencia y por sus conocimientos son capaces de influir en los demás. Eso se ha abandonado. Por ahora, quien más seguidores tiene, quien más conocido es y quien más ruido hace es quien ejerce la autoridad, entendida como autoridad autoritas. Y la potestad, que eso es de lo que más nos dedicamos en Hay Derecho, que sería la autoridad legítima, la autoridad legal, sin embargo también está sufriendo una crisis de su propio descrédito, a veces causado por fuerzas antisistema y a veces por la propia autoridad que se autodestruye con funcionamientos un poco desviados, por así decirlo. Vamos a desarrollar todo esto que has dicho ahora precisamente, ¿no? Tú dices que la degradación de la autoridad es cosa de todas las épocas, dice, pero en esta época es particularmente peligrosa porque esa degradación conlleva una degradación de la democracia. Y al final de la introducción, que tú llamas punto de partida, me encanta el nombre porque es como una canción de Rocío Jurado, que la más grande, punto de partida, anuncias una taxonomía
esa taxonomía en ese párrafo es, digamos, muy breve, pero en realidad esa clasificación que haces de la autoridad clásica es compleja, es muy interesante, y si te parece vamos a mencionar en primer lugar lo que son las autoridades clásicas, podríamos decir, y después, si te parece, vamos a analizar cómo y por qué se han degradado, ¿vale? Entonces, está la autoridad clásica, podríamos decir, formal, ¿no? Y dentro de esa autoridad clásica formal está lo que comentabas, que es la potestas, que es el poder jurídico legítimo de los poderes del Estado, ¿no? Y además otras autoridades formales no políticas, ¿no? Esas son las autoridades formales, que son básicamente padres y profesores. ¿Me puede desarrollar un poco, en primer lugar, el tema de la potestas, ¿no? O sea, es una autoridad formal y es una autoridad que deriva del uso legítimo de la autoridad del Estado, ¿no? Que se divide a su vez podríamos decir, en tres, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, la potestas básicamente sería lo que está diciendo Fernando, que sería el sometimiento a una autoridad legal por imperio de la ley. Nuestra sociedad ha decidido que determinados sujetos, de determinadas personas y organizaciones tengan esa autoridad que hemos delegado para que los organicen. Ahí estaríamos hablando del poder político en general, las Cortes Generales, el Ejecutivo, los jueces, pero también los funcionarios del Estado en el ejercicio de determinadas cuestiones de autoridad, la policía como brazo ejecutor, es decir, todas las personas y organizaciones que por imperio de la ley ejercen esa autoridad. Que con esta cultura popular está degradado considerando lo que es autoritarismo, pero realmente son autoridades democráticas, son autoridades cuya fuente originaria es la ley siempre. No hay otra manera de designarles como autoridad que a través de la ley. Entonces, Natalia, hay una cosa. Tú dices en un momento, es un poder, la potestas es el poder legítimo de las autoridades del Estado. Y literalmente dices, porque sería tramposo asimilar el concepto de autoridad a un líder totalitario o dictatorial. ¿Por qué sería tramposo? Porque lo que convierte la potestas en verdadera autoridad legítima es el sometimiento a la ley. O sea, estamos hablando de una autoridad democrática, y democrática en sentido clásico, entendiendo como autoridad sometida siempre al imperio de la ley. ¿Qué sucede? Que esto es el problema que tenemos, que la potestas como tal se autofagocita. Es decir, estamos viviendo, y estamos ahora en una dolorosa vivencia, creo, de una crisis de la potestas muy grave, y esto lo desarrollo mucho en el libro. Lo vemos. Aunque teóricamente los ciudadanos participan de la potestad, de esta potestad mediante las elecciones, la elección de sus representantes, que serían en este caso el Parlamento, en la práctica la potestad se ha ido concentrando cada vez más. Si bien en nuestro ideario democrático la soberanía nacional está en las Cortes Generales, en la práctica todos asistimos a una mayor concentración cada vez más del Ejecutivo, que no deja de ser el poder legítimo también, pero derivado de esas elecciones. Nosotros no elegimos al presidente de manera directa, sino de manera indirecta. ¿Qué sucede? Que se está convirtiendo las Cortes Generales en un poder güero, en un poder vacío, un poder que está sometido al Ejecutivo, en vez de ser al revés. A la vista podemos ver, y aquí voy a hablar de mi libro, pero del otro, que es la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, que con la Ley Orgánica del Poder Judicial está atribuido a las Cortes Generales, no está atribuido al PSOE y al PP, no está atribuido al ministro de Justicia, que se reúne con el del Partido Popular de Justicia, sino que está atribuido a las Cortes Generales. Hay una dejación total de las Cortes Generales en el Ejecutivo, y no solamente en esta materia, hay muchas otras. Otra de los síntomas de esta podredumbre o de esta carcoma de la potestas legítima sería, por ejemplo, cómo ya cada vez hay menos leyes. Todo va por decreto ley. El decreto ley, para quien no sé si aquí hay alguien que no sea jurista, pero el decreto ley no deja de ser una norma que la Constitución permite al Ejecutivo en casos de urgente de urgente necesidad, y en los que la tramitación parlamentaria es tan lenta que impide que cumpla la finalidad para la que se hace esa ley. Sin embargo, ahora todo se hace por decreto ley, incluidas reformas de calado de la Ley Orgánica, de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por ejemplo, que había hace poco. Estos son muchos síntomas, hablo de muchos síntomas, para decir que al final la potestas se está cada vez concentrando más.
esta crisis institucional que también alientan quienes estamos dentro de la potestas, es decir, yo creo que todos los que estamos dentro de la potestas alentamos ciertamente esta crisis institucional de alguna manera, está dejando un descrédito en la sociedad que busca una potestad legítima que se aparte de estas corruptelas, por así decirlo, o corruptela del sistema, y el descrédito institucional deja a la gente en manos de otro tipo de autoridad que promete ser mejor, que promete oír más al pueblo y por tanto los populismos, que ahí es lo que digo, que no se puede ser tramposo en considerar que todo lo que sale de las urnas, todo lo que se elige necesariamente ha de estar tocado por la varita mágica de esa autoridad legítima. Allí pues estamos hablando de la degradación de la autoridad formal, de la potestas, esa degradación del poder ejecutivo absorbiendo todos los poderes y el poder legislativo abdicando de los suyos, con un matiz que también citas en el libro, un matiz o un tema importante que es la partitocracia, ¿no? Y citas o dices lo siguiente al final del capítulo 4. La partitocracia es un hecho. Además, Natalia en el libro hace afirmaciones bastante contundentes, leídas y luego, sobre todo dichas en alto, lo son. La partitocracia es un hecho y la mansedumbre ciudadana ante la pérdida de poder popular una dolorosa realidad. Estamos acostumbrados al ejercicio del poder de forma autoritaria, sin debate parlamentario, sin que cuenten con la sociedad civil y sin apenas control. Una autoridad cada vez más potestas en manos de unos pocos, sin que seamos capaces de controlar la deriva populista que afecta a toda Europa y que amenaza seriamente al sistema democrático. Y el capítulo termina con esta pregunta. ¿Nos gusta realmente la democracia? ¿Nos gusta realmente la democracia? Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo he llegado a la convicción de que realmente la gente no sabe lo que es la democracia. Yo he llegado a esa convicción. Yo creo que existe una asimilación de democracia a votar. La gente cree que por votar cada 4 años, bueno, cada 4, cada 3, 2 y medio, creen que ya con eso es democracia. Y realmente no, la gente no es consciente de que la democracia se sustenta mucho más que en votar. Evidentemente, sin votación no hay democracia, pero no es. También hay sociedades en las que se vota y no son democráticas. Habrá que ver esas elecciones de ciertos países en los que se presenta solamente un candidato y no tiene ningún rival y que el rival luego le meten en la cárcel. Ahí se vota, pero no es democracia. O sea, pero sí que existe una asimilación y lo que es peor, yo creo que la sociedad está empezando a asimilar y asumir que votar es dar un cheque en blanco al que consiga la mayoría en el Parlamento, ni siquiera a quien gane las elecciones. Yo voto, qué bien, consigue los avales suficientes para gobernar y ya lo que haga me da igual. Porque absolutamente nadie critica, o casi nadie critica a aquel a quien ha votado, que si no cumple las promesas que hizo electoralmente. Se está reduciendo la idea de democracia a simplemente a ver quién gana, si este bloque o el otro, en cada momento. Se ha abandonado la idea de que todos los poderes públicos tienen que estar sometidos a la ley. A la vista está que cuando se ha producido recientemente, por ejemplo, alguna anulación de nombramientos discrecionales por parte del gobierno, sin ir más lejos, uno conseguido por ahí derecho en relación a la presidenta del Consejo de Estado, o por ejemplo cuando también se recurrió el nombramiento de Dolores Delgado, en vez de percibirlo con el alborozo de pensar, bueno, funciona el Estado de Derecho, todavía se puede someter a todos los poderes públicos a la ley. Que el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, sea capaz de todavía controlar este tipo de cuestiones, tendría que todavía llenarnos de esperanza, y sin embargo la sociedad lo percibe como una injerencia de los jueces. Y tú hablas con la ciudadanía media que no conoce bien de qué va esto, y lo consideran así, una injerencia. Se están extralimitando los jueces sin entender que realmente esa es la función. La función del juez es esa, es la de controlar a los otros poderes del Estado y que haya un sometimiento a la ley. Entonces yo creo que realmente la gente no sabe lo que es la democracia, la gente no sabe lo que son los derechos fundamentales. La gente, por ejemplo, cree que la libertad de expresión es que alguien diga lo que tú quieres oír, no que diga algo que te molesta. No es capaz de concebir que cuanto más te molesta lo que dice el otro, más derecho tiene a decirlo. Precisamente esa es la libertad de expresión. En definitiva, que no sabe muy bien la gente lo que es. Y yo creo que la democracia tiene que escocer.
La democracia tiene que doler, porque la democracia es una cesión permanente de nuestras libertades en beneficio de otros. O sea, realmente eso es lo que diferencia la democracia de otro tipo de organización. Y yo creo que no nos gusta la democracia porque la gente no está dispuesta a sacrificarse en ese sentido. El libro hace una taxonomía, como digo, de las autoridades y de su degradación o caída en el esperpento o descrédito. Está la potestas, hemos dicho, el poder ejecutivo, el legislativo. Del judicial lo voy a dejar para después, porque lo trataste también en el primer libro y no tenemos tiempo para todo, y si me da tiempo lo retomo, ¿no? Porque me interesan otras autoridades que están desacreditadas. En este caso, las no políticas, y señalas específicamente los padres y los maestros. Respecto de los padres, señalas en primer lugar una infantilización absoluta del rol de padre. Esto me hizo gracia porque el otro día recuperé un tuit mío en Twitter del año 2014, que dice lo siguiente: en la mayor parte de los dibujos animados, los padres son o inexistentes, o frikis, o completamente alejados de los hijos, o imbéciles, ¿no? Eso lo dije yo, lo escribí hace 10 años. Es decir, los padres, y tú lo señalas muy bien, están siendo permanentemente desacreditados como algo positivo. Y en general, en las películas, en los anuncios, aparecen de una manera sometidos a los hijos o siendo los hijos los que llevan la voz cantante, y los padres en general no se enteran de nada, ¿no? Pero eso socava, digamos, una autoridad esencial en el tejido social, como son precisamente los padres que van a educar a la siguiente generación, ¿no? Cuéntame un poco de qué hablas en este capítulo dedicado a los padres, ¿no? Bueno, este capítulo me costó meterlo en el libro porque en la editorial no lo veían claro. Ahora lo puedo decir, porque me diciendo, bueno, estás hablando de un ensayo político y empezar a hablar ahora de esto, digo, ya, pero es que tiene mucha relación. Al final lo conseguí meter. Porque, claro, en la base de todo está, nuestros primeros referentes son nuestros padres. Cuando somos pequeños, nuestro ideal de comportamiento, quien impone nuestras primeras normas son nuestros padres y luego los maestros. Entonces, claro, yo tuve la misma sensación que tú, no sé si en 2014 o un poquito antes, un día tengo 3 hijos, mi hijo pequeño viendo Peppa Pig, que supongo que quienes tenéis hijos pequeños o nietos, sabéis que son los dibujos animados. Yo cuando vi el primer capítulo de Peppa Pig, a ver, yo no soy una amargada, no voy por la vida viendo las cosas como en plan, a ver dónde saco. Es que yo estaba horrorizada. Estaba horrorizada porque digo, vamos a ver, el padre es imbécil total, o sea, es un pedazo de carne con ojos. El hermano es tonto. Ella es listísima y la madre, que está liberadísima, porque claro, son unos dibujos animados que pretenden empoderar a la mujer, está trabajando de aquí para allá, digo, pues vaya liberación. El padre tonto, y además la madre tiene 3 hijos, que son Pepa, el tonto del hermano, y el padre. O sea, yo no veía por ningún lado aparte de que, bueno, sí, todos muy transversales, pero los conejos con los conejos, los zorros con los zorros y los cerdos con los cerdos. Ahí no había ningún tipo de amistad entre distintas especies. O sea, que yo le vi aquello que hacía aguas por todas partes. Entonces ya luego, dándole vueltas, escribiendo el libro, me vino a la mente esa reflexión que tuve, y realmente soy juez de familia. Ana Clara, que está aquí, es abogada de familia, y a lo mejor me podrás tú también decir si estoy equivocada o no. Aquí hay más gente que se dedica a familia. A lo largo de mis 20 años de profesión yo me he dedicado mucho a la familia. He tenido momentos en los que lo compartía con otras disciplinas, luego he estado en laboral 3 años, pero casi siempre he estado muy vinculada a la familia. Y yo he notado un cambio muy grande, desde que ponía sentencias hace 20 años, ahora en las familias. Yo creo que realmente estamos ante una degradación de la figura paterna, en general. Y aquí voy a hablar de paterna-materna, porque yo creo que cada vez hay más identificación de las dos figuras. Hay una degradación de la figura paterna propiciada por los propios padres, que yo creo que existe un complejo a ejercer la autoridad respecto de los hijos. Como muchos de estos padres han sido hijos de esta generación que ya ha bebido de esta idea de que la autoridad es negativa, creen que con amor todo se soluciona. Y el amor está muy bien, pero la autoridad y las normas son también alimento del espíritu de esos niños que necesitan un referente. Y hemos pasado, que eso también lo digo en el libro, no lo digo yo solo, también lo dicen otros psicólogos a los que hago mención, hemos pasado de una generación, la de, por ejemplo, mis padres, que hablaban a sus padres de usted, y que el padre era esa figura a la que se temía,
y que los hijos muchas veces toda su intención era agradar a su padre para que se sintiese orgulloso de él. Mira lo que he conseguido. A todo lo contrario, ahora los padres de hoy en día quieren que sus hijos se sientan orgullosos de ellos. Es decir, se han invertido los papeles hasta el punto de que ahora mi hijo me tiene que querer y me tengo que ganar a mi hijo. O sea, hemos pasado yo creo que de un extremo a otro. Yo creo que hemos ganado mucho en que la figura paterna es más afectiva, se vincula más con sus hijos, esto es algo positivo, pero nos hemos ido un poco al extremo. Y al final esos hijos no tienen un referente, porque tienen unos padres que no les imponen nada, sino que todo lo contrario, tratan de agradarles sobre todas las cosas, por lo cual esos hijos no tienen límites. ¿Qué sucede? Que si tú no tienes límites en casa, tampoco los tienes en la escuela. Y si no tienes límites en casa ni en la escuela, cuando tengas 18 años y te creas que te mereces todo y todo te lo deben, porque nadie te ha puesto límites, te encuentras con una sociedad que yo creo que tiende a la frustración, porque cuando sales a la calle ya no tienes derecho a todo, sino que te das cuenta de que hay otros que también piensan como tú y estamos creando yo creo que una generación de gente bastante frustrada precisamente por no haber tenido esos referentes tan importantes. Y lo que tú hablabas, también hablo en el libro, ha habido estudios, no es algo que a nosotros nos parezca porque lo hemos visto en series o porque ustedes o vosotros lo hayáis visto en series, es que realmente hay un estudio de medios que dice que de todas las series y películas estrenadas en el año, creo que en el año 2022, porque hago referencia al año 2022, como que el 70% de las relaciones parentales eran patológicas, de todas las series y películas. De ese 70 y tantos por ciento, los padres eran directamente delincuentes, alcohólicos o drogadictos, cuando no eran personas totalmente disfuncionales, padres ausentes. Algo estaremos haciendo mal cuando en la cultura popular lo que estamos viendo, las películas, series, que tanta gracia nos hace y los dibujos animados, el padre es una figura totalmente denostada. Y por tanto, yo creo que estamos ante una crisis de autoridad superior a la que creemos, porque una cosa es todo esto que hablamos en el derecho de cuestiones relacionadas con la democracia, pero ¿y en las casas? Esa crisis de autoridad no solamente se da con los padres, sino, como ha dicho Natalia, con los profesores. En mi opinión, hay un matiz diferenciador. La dejación de autoridad de los padres se puede considerar voluntaria, es decir, los padres mismos deciden por su educación no ejercer esa autoridad. Los profesores probablemente querrían hacerlo, pero no pueden porque el sistema no les deja, ¿no? Entonces recuerdo que tenemos esa autoridad formal degradada y un poco que deja a la gente, a los ciudadanos inermes ante una serie de impulsos y sentimientos. Pero aparte de la autoridad formal, decía que había otro tipo de autoridad, que es la autoridad material o la autoritas, que se refirió antes Natalia, diciendo que, y así se llama el capítulo dedicado a esta cuestión, la celebritas sustituye a la autoritas, aunque podría haberse llamado la muerte de la autoritas, que es el título de un subapartado de ese mismo capítulo, ¿no? Entonces, Natalia hace una definición bastante contundente de lo que ella considera como celebritas, que es un término o un concepto al que no le tiene total cariño. Dice: la celebritas, que es la posmoderna forma de autoridad, sucedáneo de autoridad que hemos creado entre todos, ha desterrado la calidad del auténtico y fundamentado para aferrarse a parámetros cuantitativos como el número de seguidores, el impacto de interacciones, etc. Para ostentar una celebritas poco importa si no se ha estudiado ni trabajado en la vida, lo que se valora en ella es tener capacidad para influir en los hábitos de consumo de las personas o en su tendencia política, y eso se consigue con popularidad y capacidad de llegar al mayor número de personas posible. Claro, esa celebritas más bien hueca sustituye a la autoritas. La autoritas podríamos calificarla como el ejemplo, ¿no? El liderazgo, el ejemplo, el prestigio, el carisma, o como diría Álvaro Dors, el saber socialmente reconocido, que le citas, ¿no? Entonces tú lo que dices es que el ejemplo o la ejemplaridad, que diría mi hermano Javier, ¿no?, ha sido sustituido por el mero hecho de ser famoso por ser famoso sin tener causa detrás, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que comentaras un poco ese tema de la degradación de la autoritas, de la degradación del ejemplo, digamos, del buen ejemplo de personas respecto de otras, ¿no? Bueno, esto es el pan nuestro de cada día. La sustitución de la autoritas por las celebritas es producto de las redes sociales, básicamente, aunque no solo. Siempre ha habido gente que ha influido en los demás por su capacidad de ser conocido y de, bueno, cuando se cogía a los actores de Hollywood para presentar determinadas bebidas, pues hacía porque se consideraba que podían ser influyentes. Pero una cosa es hacer un anuncio,
una cosa es sponsorizar, que aparezca un deportista con una determinada marca que se ha hecho toda la vida, y otra cosa ya es qué ha pasado con este fenómeno, que ya van tarde los gobiernos para regularlo. Está habiendo ahora un proyecto de ley para regular a los influencers, porque claro, se han dado cuenta un poco tarde del daño que están haciendo. ¿Qué pasa? Que cuando te encuentras el caldo de cultivo de una sociedad que degrada a la autoridad legítima porque se considera que es autoritaria y todos somos muy, muy modernos y muy nuevos y a nosotros no nos manda nadie. Nuestros padres han dejado en otros los referentes, es decir, como todos necesitamos un referente, porque esto es impepinable, cualquier persona necesita un referente, necesita alguien que le marque el camino, luego aunque sea para apartarse de él, pero necesitas cuando eres joven o cuando eres más pequeño, necesitas que alguien te guíe en ese comportamiento. Cuando no tienes unos referentes claros, los buscas. ¿Y dónde los encuentras? Pues los encuentras en todas estas personas influyentes que a las personas jóvenes y no tan jóvenes les generan hábitos de comportamiento, hábitos de consumo y también hábitos políticos. El ejemplo más claro que tenemos es durante la pandemia. Aquí hay médicos también, por ahí están. Tenías a médicos diciendo que, bueno, que era necesario vacunar a la población por lo que fuera, y te encontrabas luego pues a un cantante o a un actor o simplemente a un youtuber, ya no solamente dudando de las vacunas, que eso es legítimo, como tú puedes dudar, sino encima infundiendo bulos acerca de ellas, por ejemplo. O con cuestiones relacionadas hablo, por ejemplo, una cosa bastante... Yo me lo encuentro en mi trabajo porque también me dedico al internamiento de personas con problemas psiquiátricos. Influencers de fitness, influencers de alimentación y de dietética. Personas que, sin haber estudiado o sin que se sepa a qué se dedican exactamente, generan hábitos de trastorno de conducta alimentaria en la gente joven, a través de sus páginas web y de sus canales, y esto nadie lo controla. Entonces nos encontramos con que la celebritas está convirtiéndose en algo que hemos sustituido la autoridad de alguien que porque ha estudiado, porque tiene una profesión, porque tiene una experiencia, porque ha demostrado conocer sobre una determinada materia. Eso ya es opinable, todo es opinable, la ciencia es opinable, el derecho es opinable. Llega alguien que tiene muchos seguidores o que tiene un buen canal de YouTube y influye y dice qué es lo que hay que opinar. A la vista está con la desinformación, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí, por ejemplo, personas influyentes hablando de esto y la gente asumiendo que a partir de ahora es necesario el consentimiento para relaciones sexuales como si esto fuese una novedad, y la gente lo ha asumido. Tenemos a personas en general que se están arrogando la capacidad de influir en los demás sin tener ni idea de lo que están hablando, y luego vas tú con tu conocimiento a explicarlo y te mandan a la porra. O sea, tú te pones a peor nivel que esa persona porque tú no tienes tantos seguidores y tú no eres conocido. ¿Y tú quién eres? Entonces, esto yo creo que es bastante peligroso porque estamos dejando además en manos de gente que nadie controla, o que si las controlan son sociedades mercantiles que quieren vender determinados productos, determinadas decisiones. Entonces, pues así nos encontramos. Lo cierto es que la tesis del libro, y quiero insistir en ella porque tiene cierta complejidad, es que las autoridades clásicas se están degradando, y esto es un peligro para la democracia, ¿no? Entonces recuerdo que está la autoridad formal, dentro está la potestas, los poderes del Estado legítimos, y otras como los padres y profesores, y luego está la autoritas, el ejemplo de toda la vida, ¿no? Gente en la que puedes confiar. Es una taxonomía complicada, ¿no? Lo que es curioso es que el libro, y esto es un rasgo de humor que voy a tener, tiene más complejidad en cuanto a la taxonomía, porque yo creo que sin querer, pero de manera genial, el libro señala otra categoría, ¿no? Cuando en el capítulo 4 hablas de la potestas concentrada, ¿no? La potestas, luego ves el titulillo de arriba y es la protestas concentrada. Sí, tiene Hay un error, pero me parece absolutamente maravilloso. Yo creo que la protestas claramente es un elemento para analizar, en este caso, más bien de los otros, de los que están acostumbrados a no conformarse, ¿no? Sí. Yo creo que la protestas podría entrar en la taxonomía como ejemplo de comportamiento de alguien que siempre piensa, ¿no?, que la culpa es de los demás y que son los demás los que tienen que resolver tus propios problemas. ¿Qué te parece esa idea de las protestas? Aquí enlazamos con el libro de Rodrigo Tena y la responsabilidad, que me encantó
la presentación de su libro porque, vamos, aparte de que yo creo que es la clave de por qué estamos como estamos, yo creo que estamos asistiendo a una sociedad de irresponsables totales, o sea, nadie asume la responsabilidad propia. La culpa siempre es de otro. Todo lo que nos pasa siempre es de otro y casi siempre es de los políticos, porque siempre es lo más fácil. Aparte, como es un ente abstracto el de los políticos, que no tenemos por qué ni siquiera identificar a la persona concreta, sino que bueno, es ese cajón desastre de la responsabilidad. Yo creo que bueno, que ninguna crisis sería posible si no fuera por la colaboración voluntaria o, bueno, dolosa o culposa, vamos a ponernos en términos penales, de los ciudadanos. Nos dejamos avasallar por esta falta de autoridad porque somos los primeros que nos subimos a los carros sí. de las corrientes, de lo que toca hablar, de lo que toca indignarse, de lo que toca protestar, y la protesta es concentrada. Buenísimo. Puede estar bien. Es eso, es un poco ¿qué podemos hacer nosotros para dignificar la democracia? ¿Qué podemos hacer nosotros para identificar a los enemigos de la democracia, que no todos son los que están en las Cortes Generales, sino que también hay entre nosotros, entre la gente con la que nos rodeamos? ¿Y qué podemos hacer para revertir esa tendencia de alguna manera? No vamos a ser los héroes de Marvel, que aquí todo lo hagamos maravillosamente, pero sí por lo menos que nosotros encuentren una cierta resistencia para frenar la caída en picado muchas veces de esta autoridad. Entonces, pues yo creo que sí que lo dices, es un poco también lo que entronca con ese principio de responsabilidad de todos. Sí, sí. Hay una frase contundente que me divierte mucho, que dices tú, ser sabio se ha convertido en un desvalor. Es una frase muy categórica. En todo caso, toda esta degradación tiene unas consecuencias y ella lo va desgranando un poco a lo largo del libro, pero en el capítulo 10 tiene un párrafo que es el que determina exactamente, podríamos decir, la tesis del libro. El párrafo está en el capítulo que se llama La manipulación social y el populismo, y dice lo siguiente: existe una potentísima corriente de descrédito de la familia, los facultativos, los profesores, los jueces y la autoridad en general. No somos conscientes de que una vez desaparecida la autoridad legítima y suplida por una autoridad difusa y de procedencia no democrática, el deseo de orden, porque tenemos deseo de orden, esto no lo dice ella, sino que tenemos un deseo de seguridad, nos lleva a caer en manos de líderes autoritarios. El fin de la autoridad es el comienzo del autoritarismo. Cuando se despoja a la sociedad de sus referentes, se vuelve débil, vulnerable, manipulable y dúctil. Coméntanos esto. Se comenta por sí mismo, pero yo creo que esa es la clave. La democracia es el único sistema que se autoboicotea. Ningún otro sistema político permite en su seno su autodestrucción. Nosotros en España tenemos un ejemplo muy claro. En España, por ejemplo, la ley de partidos políticos permite cualquier partido político siempre y cuando no utilice medios violentos. Esto ya se ha dicho por el Tribunal Supremo. Es decir, se permite que haya un partido político cuya entre sus fines está acabar con la democracia. Y ya está, y no pasa nada. O sea, somos tan imperfectos que somos capaces de permitir que se acabe con la democracia. Entonces, claro, esta falta de defensa de la democracia contra sus enemigos es caldo de cultivo para que existan muchos ataques directos a los principios constitucionales, a los derechos fundamentales y demás, a través, pues no solamente de acciones políticas, sino de corrientes. A la vista está como está sucediendo en nuestro país, que cada vez hay más descrédito de todo. Yo creo que no hay ninguna institución que se mantenga incólume ahora mismo de ataques. ¿Qué pasa? Que como la gente está desencantada, es verdad que muchos de los desencantos que tenemos están justificados. Tampoco podemos decir que lo hayan hecho muy bien y que haya alguien muy malo que está metiéndonos en la cabeza que vayamos en contra de determinadas cosas, pero no somos capaces tampoco, yo creo, que de hacer ese triaje necesario para ver que no todo lo que hace el otro está mal, ni todo lo que hace el mío está bien. Es decir, esa capacidad de pensamiento crítico respecto de todo lo que tenemos. ¿Qué pasa? Que con esa ¿cómo se dice?, de desprestigio que tenemos de las instituciones y de la autoridad legítima, estamos necesitados de cambiar a nuestros líderes por otros. Y esto
ya lleva ocurriendo desde hace años, cuando han aparecido partidos populistas, tanto de un signo como de otro en nuestras democracias, en España también. Pensábamos que no iba a pasar, pues ha pasado también. Nosotros veíamos siempre, cuando Berlusconi hablaba en el año 2000, en un determinado tono, nos parecía como algo, fíjate, un payaso, que hace. Pues ahora mismo estamos perfectamente cumpliendo todo lo que ya hemos visto en otros países. Nos encontramos con que al final el descontento te lleva a poner en el poder a personas que realmente no tienen un plan. Su único plan es llegar al poder. Ellos buscan apelar a tu emoción, apelar a tu descontento, decirte yo soy como tú, no como estos, que son todos una casta. Esto de casta no lo dice solamente los de un lado, lo dicen también los del otro. Esos son gente distinta, son los poderosos, yo soy como tú, y yo voy a conseguir que no te encuentres tan mal. Luego no te explican muy bien cómo lo van a hacer, porque luego empiezas a rascar un poco en sus programas electorales y tampoco te explican cómo van a saltarse Europa, por ejemplo, en determinadas cuestiones que plantean. Pero esto es así, y al final, ¿qué pasa con esto? Que además se ha contagiado a los partidos que teóricamente no eran populistas. Hoy hemos tenido, por ejemplo, el debate sobre el Estado, ojalá, la sesión de control al gobierno, que yo estaba escuchando y decía, es que ya, aparte de que esto es un partido de tenis en el que cada uno de los dos jugadores juega contra una pared, o sea, no se pasa no juegan al tenis, uno va contra un frontón y otro contra el otro, y al final ya el populismo está corroyendo absolutamente todo el debate político. Tú escuchas a cualquier político ahora mismo en el Parlamento y cada vez se tiende más a apelar a esa emoción, a conseguir consignas graciosas, que a mí no me hacen ninguna gracia, y que se repiten una y otra vez, y que al final estamos haciendo un reduccionismo ya del debate político, del debate público, que ya no somos capaces de discernir lo grave de lo no grave, lo importante de lo que no lo es, y todo es un poco fruto de esta manera ya de comportarse políticamente que ya es populista. Y yo creo que esto es un grave problema que no sé si vamos a ser capaces de revertir, porque yo creo que ya hasta los políticos que teóricamente tienen una buena categoría desde el punto de vista del debate, se están dejando en manos también de este populismo a la hora de hablar. Lo cierto es que la tesis que atraviesa el libro es que esa degradación, digamos, de las autoridades hace que todos no respetemos una jerarquía, y la degradación del ejemplo y de las autoridades no políticas, como los padres y maestros, que estemos en una perpetua infantilización. Y a lo largo del libro haces varias reflexiones que me parecen muy interesantes sobre esa libertad individual y la fascinación del autoritarismo, que es tener cierta seguridad, dado que las instituciones clásicas no me la dan, pues voy a buscar por otro lado. Voy a leer una serie de ideas, te voy a pedir reflexiones breves, porque como tenemos muchas cosas, a ver qué te parece lo que te propongo. Una reflexión sobre la libertad individual y el autoritarismo, la fascinación, es que dices lo siguiente: el individuo es algo distinto al colectivo formado por el conjunto de todos los individuos, la masa, dice. El sentido de pertenencia a un grupo puede llevar a las personas a acatar el mismo sentir, en la misma forma de actuar de quienes les rodean, sin cuestionarse la bondad de la acción, al contar con el refuerzo del grupo. Es el fenómeno de la desconexión moral, ¿no? Sí, eso cada vez es más evidente. Hablaba también en la presentación de Rodrigo del otro día, Fernando Vallespín, de la tribalización de la vida pública. La tribalización ahora es, somos de un equipo o de otro. Los que somos de cierta edad y veíamos en aquel momento a Torrebruno, estaban los Tigres y los Leones, no sé si os acordáis, los dos equipos, que decían Tigres, Leones, todos quieren ser los campeones. Ahora todo se ha torrebrunizado todo, o sea, ahora todo es, eres de uno o de otro, y incluso a veces te encuentras en la necesidad de posicionarte en medio, pero no te dejan. No te dejan porque en el momento en el que tú dices, vamos a ver, no es ni lo uno ni lo otro, es otra cosa que nadie ha planteado, ya eres un tibio. Entonces yo creo que estamos ante una tribalización de la sociedad. También dices, en otro lugar, hay un cierto miedo a la libertad, en los términos de Erich Fromm, al que citas, ¿no? En la medida que eso supone la angustia de tener que decidir y asumir consecuencias cuando hay una enorme infantilización de la sociedad. Quizá, dices, porque la ausencia de conflictos y una situación de razonable seguridad sean un terreno abonado para la resistencia a crecer y madurar. Y en otro lado dices, la libertad conlleva inseguridad. La libertad está unida a la vulnerabilidad. Es lo encajo con lo que acabo de decir antes, de que la democracia no nos gusta, la democracia duele. Estamos en una sociedad, yo creo, en la que todo es más fácil,
hay muchas más opciones, es la consecuencia de la paz, ¿no? Cuando antiguamente los emperadores necesitaban ir a la guerra porque la gente se acomodaba, en el fondo tiene un sustrato humano muy sencillo, la paz, la abundancia y la facilidad de obtener cosas te vuelve más débil, porque no eres capaz de desarrollar actitudes para solucionar los problemas. Entonces nos encontramos con que lamentablemente nos interesa más estar en paz que la verdad. El otro día estuve en Salamanca y una de las frases de Unamuno, que a mí más me gusta, la puse también el otro día en Twitter: antes la paz que la verdad. No, antes la verdad que la paz, decía Unamuno. Pues eso no está la gente dispuesta a comprarlo. Prefieren estar en paz a que les digan la verdad. Prefieren estar en una calma chicha mentirosa que implicarse en mejorar la sociedad. Yo creo que eso es algo que está bastante... Por eso y por todo lo que has comentado, hablas de o mencionas los anhelos de un líder fuerte, ¿no? Que suplan una autoridad previa desprestigiada y una resistencia a madurar. Y hablas de la idea de la resurrección de las películas de superhéroes, ¿no? Que tiene algo de deseo interno de que alguien más allá de las reglas resuelva tus problemas como sea, ¿no? Y te parece que eso es significativo también, ¿no? De hecho, a la vista está cuando estuvimos en pandemia, cómo la gente se acostumbró enseguida a que no hubiese control parlamentario. Incluso la gente se sentía segura, porque dicen, bueno, que tomen... De hecho, se hicieron estudios y España fue de los países que más adhesión tuvo a lo que decía en aquel momento la autoridad. Y en España es uno de los países donde más se había extendido el deseo de un líder fuerte. De hecho, se percibía el control parlamentario como un obstáculo a la solución de los problemas. En un entorno pandémico es comprensible. Yo creo que todos, en determinado momento, pues pudimos llegar a entender que era necesario que no hubiese un control. Pero claro, cuando ya empieza esto a convertirse en costumbre, la gente empieza como a parecerle bien. Y yo creo que nadie se cuestiona que no haya un control parlamentario de determinadas cosas. Nadie se cuestiona que no haya... Antes he hablado, por ejemplo, del debate sobre el Estado de la Nación, eso que era tan antiguo que ya no existe. O ya nadie se cuestiona que todo se haga por decreto ley. Nos hemos acostumbrado. Al final, ¿esto qué pasa? Que cuando tú consumes algo que te hace daño, por ejemplo, la gente que ha tenido alguna intolerancia alimentaria, una de las maneras que tienes de superarla es someterte en pequeñas dosis a esa gente que te hace daño, de tal manera que no te produzca luego un shock, en el caso de tomártelo, porque tu cuerpo se acostumbra a ese veneno, a esa lactosa, a esa proteína. El cuerpo se acostumbra al veneno. Pues también nos hemos acostumbrado al veneno de que ya no haya debate parlamentario, ya no haya proposiciones de ley en las que haya consenso. Nos hemos llegado a acostumbrar a que lo que hay es lo que estamos. Entonces, pues eso. Llevamos 3/4 de hora, es interesantísimo. Tengo algunos temas antes de las preguntas. Uno de ellos es que, aunque la taxonomía que propones es muy completa, de hecho yo creo que hay luego temas que tratas y están fuera de ella, ¿no? Uno de ellos es el de los estados digitales como sustitutos de los estados políticos, ¿no? Dices, asociamos aún la autoridad al poder y liderazgo tradicionales, pero no somos conscientes de que en buena medida ha cambiado de manos. Y no puedo dejar de mencionar un comentario que hace Noam Chomsky, que tú mencionas, muy interesante, que dice: hace tiempo que se habló de los estados-corporaciones como concepto contrapuesto al Estado-nación. Para Chomsky, esto último lo consideraba como una forma de gobierno cercana al totalitarismo. Dice, para Chomsky el error fue otorgar a las corporaciones empresariales personalidad jurídica con derechos equiparables a los de las personas físicas, como la libertad de expresión, permitiéndoles difundir sus ideas propagandísticas de forma ilimitada y reconociéndoles protección respecto a eventuales inspecciones a cargo de autoridades estatales, como si de un ciudadano más se tratara. Se obviaba así el hecho diferencial económico de las grandes corporaciones al presentarlas como entidades vulnerables a las que cabía proteger del Estado. Me parece una reflexión muy interesante de este tema de los estados digitales. ¿Qué nos puedes comentar? Hoy me ha hecho gracia porque he visto unas declaraciones de Varoufakis, el que fue ministro griego, que viene a decir un poco lo mismo, que decía que estamos abandonando las democracias, que ya no hay capitalismo, que ahora lo que hay es democracias en manos de gigantes digitales. Ha dicho algo parecido, no sé exactamente lo que decía, digo, pero bueno, en el fondo es eso. En la medida en la que hemos llegado a acatar que una corporación
sea la que determine cómo nos tenemos que comportar. Aquí está Borja Suara, que es un activista de la libertad de expresión en redes sociales, pero es que es así. En la medida en la que nos parece normal que una cuenta sea suspendida porque incumple las políticas marcadas por unos señores en Silicon Valley, porque realmente aquí quien las marca no es nuestro gobierno ni es nuestro parlamento, sino que un señor en Silicon Valley decide que no salen pezones en Instagram y no salen pezones en Instagram, o no se dice la palabra negro y te cierran la cuenta. Entonces esto alguien lo decide y no pasa nada. Hemos llegado a acostumbrarnos, y lo que es peor, contamos con la mansedumbre de una sociedad que considera que, bueno, que tú has firmado un contrato, nadie te obliga a estar en redes sociales, tú has firmado un contrato. Es las mismas personas que luego, sin embargo, no se escandalizan de que un juez a lo mejor no les anule una cláusula suelo porque consideran que no está, que está bien firmada por su parte. Es decir, aquí tenemos esta disociación moral de que nos parece muy bien que los jueces protejan al consumidor frente a los bancos, frente a las agencias de viajes y demás, pero no nos parece raro que tú como consumidor firmes un contrato con una red social que pueda hacer contigo lo que tú quieras, por ejemplo. Claro, es que es gratis. Segunda trampa, las redes sociales se nutren de datos que son muchísimo más valiosos que el dinero, porque en la medida en la que son capaces de hacer un perfil de tus gustos, de lo que haces, cada vez que publicas una foto en el campo, que publicas una foto en un restaurante, con determinadas personas, son capaces de seleccionar qué te van a presentar para que tú compres. O sea, es muchísimo más valioso porque estamos hablando de una publicidad dirigida a ti, ya no a una colectividad indefinida. Y actualmente yo creo que vamos muy tarde. Los estados han dejado en manos de los estados digitales, como digo yo, de estas corporaciones digitales, los derechos fundamentales de las personas. No se han redefinido los derechos fundamentales, existen una necesidad imperiosa, aunque ya se están haciendo avances en este sentido, de proteger a los ciudadanos contra las acciones de estos grandes países, de estas grandes corporaciones, que son mucho más poderosas que los propios estados. Hasta los propios estados están pidiendo a las corporaciones que les ayuden, por ejemplo, la persecución de delitos, porque están por delante de los estados. O sea, estamos ante una policía delegada en determinados aspectos, y yo creo que esto nos ha pasado como un camión por encima, no nos hemos dado cuenta y estamos todavía viéndolas venir, y estamos muchísimo más sometidos casi a decisiones de determinadas corporaciones que a los propios estados, que a su vez están un poco constreñidos también por lo que pueden hacer estas corporaciones con ellos. La última, digamos, institución que quería mencionar en relación con que su degradación provoca un peligro para la democracia es el papel de la prensa. Yo he puesto el papel on de la prensa, el papelón de la prensa, porque era un soft power, en muchos casos era parte de la autoridad, sin duda alguna, y yo pongo aquí, y ya nada. Aunque siempre ha habido un sesgo en los medios de comunicación, dice Natalia, ahora la prensa ha encontrado en la polarización una infinita fuente de ingresos. Y dice, estamos inmersos en la homofilia de leer, escuchar y atender solo a la gente que piensa como nosotros. Y yo añado, quizá porque la polarización hace desagradable y a veces imposible acercarse a la otra orilla de la opinión. Pero es evidente que la prensa, que había sido mucho antes, ahora mismo está en estado de crisis en el sentido clásico, casi de destrucción, ¿no? Hablaba con una periodista hace unos meses, hablaba con una periodista que me decía, estaba comiendo con ella y me dice, a mí en la universidad me enseñaron que un periodista está para contener al poder. Es decir, los periodistas son el contrapoder, su obligación es dar esa información que el poder no quiere facilitar. Y me estoy encontrando que ahora los periodistas somos contraoposición. Es decir, ahora a los periodistas se les obliga a apoyar al poder. Y el visionario, el raro es aquel que va contra el poder. Y hablo de poder, no hablo de partidismo ni de afinidad política, ni de línea editorial. Yo hablo verdaderamente de que ahora mismo es una heroicidad ser un periodista que quiera ser imparcial siempre, no solamente cuando te conviene o le conviene a la línea editorial de tu periódico. El grave problema no solamente es este. El grave problema es que ahora ya no hay un monopolio de la información. Antes lo tenían los medios de comunicación, sobre todo las agencias, los corresponsales, los distintos medios de comunicación, cuanto más grandes, pues más poder.
Y ahora ya se han surgido competidores que son, cualquier ciudadano se puede convertir en periodista. Cualquier ciudadano puede desde su cuenta contar lo que quiera, donde quiera, vemos siempre vídeos sobre una determinada cuestión que ha pasado, los distintos vídeos de lo que ha pasado, acordados por ejemplo recientemente con lo que ha pasado en Barbate, la cantidad de vídeos que salieron en redes sociales que eran de gente que estaba allí, ya no son de policías, con sus propias versiones, con su propia explicación del tema. Entonces tienen que competir contra no profesionales de la información. Y al final, ¿qué pasa? Que los influencers también se han convertido en informadores, en desinformadores. ¿Cómo competir contra influencers o contra canales que captan atención porque utilizan la emoción, utilizan la adhesión voluntaria y subjetiva de sus seguidores? Pues a través de lo mismo, a través de cada vez más titulares sensacionalistas, el buscar captar atención, aunque cuántas veces nos pasará que pinchas una noticia porque te dice una cosa titular, te la lees y no tiene nada que ver. Nada que ver, cada vez es más frecuente, incluso en medios importantes. Estoy hablando de medios de los más grandes de este país, no tiene nada que ver. Y como la mayor parte de la gente se queda además con el titular, pues allá de la desinformación se olvida. Entonces yo creo que ahora mismo estamos huérfanos de una autorregulación por parte de las agencias de información y por parte de los medios de comunicación. Deberían, desde mi punto de vista, unirse los grandes medios de comunicación para firmar algún tipo de acuerdo de dar una información de otra manera, porque al final están perdiendo ellos pie y nosotros estamos perdiendo todo porque tenemos demasiada información que al final se convierte en desinformación. En este capítulo hay unas interesantísimas 10 estrategias de manipulación de Sylvain Timsit, interesantísimas y que están en el libro, así que si las quieren conocer, las pueden leer después de comprar el libro a partir de la página 197. Bueno, vamos a ir terminando y vamos a hacerlo con el capítulo que se llama, o la parte final se llama Una conclusión. Lo cierto es que el libro dedicas muchísimo al diagnóstico y una breve parte final a aportar soluciones, ¿no? Quizá porque las soluciones pues son muy complejas y dependen también de todo el mundo, digamos del cerebro colectivo, ¿no? Dices al principio, citas a Tolstoy, que decía: todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo, ¿no? Y que la acción individual, dices, de cada uno cambia el mundo, haz lo que tienes que hacer, dices. Y dices muchas cosas, yo he recogido alguna: escuchar con mentalidad abierta, respetar al otro, humanizarle, comportarse en las redes sociales como fuera de ellas, lealtad institucional para los políticos, prensa libre, los funcionarios comportarse con el respeto debido al Estado al que pertenecen, etcétera, etcétera. Coméntanos un poco todo esto. A ver, le dedico poco al diagnóstico porque realmente yo creo en el lector inteligente. Es decir, yo creo que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, cada uno tiene que parecerle una birria lo que escribo o gustarle mucho, y a su vez pues que le sirva para tener su propia reflexión. Y la finalidad del libro es dar una mirada crítica a la realidad, la que yo tengo, y que a lo mejor a alguien le pueda valer para profundizar más en alguna de las cuestiones que planteo. La única solución a casi cualquier mal está en cambiar nosotros mismos. En una sociedad como la nuestra, en la que estamos cada vez más adocenados, nos hemos acostumbrado a la abundancia, a no tener que elegir porque lo tenemos todo, que preferimos la paz a la verdad, que preferimos tener todo al alcance del clic a salir a la calle a pasarlo mal, buscando novia, por ejemplo, pudiéndolo tenerlo todo con el Tinder, pues ¿para qué? Que llueva y a comprar, pues llamamos al Globo que nos lo traigan. ¿Para qué irnos a comprar los regalos de Navidad si no los podemos pedir todos por Amazon? Una sociedad adocenada que ha decidido estar ahí prácticamente en su sofá y de vez en cuando soltar 4 pestes por redes sociales. Yo creo que la única manera de salir de este adocenamiento, de esta parálisis generalizada, está en un autoanálisis de nosotros mismos y en pensar qué podemos hacer nosotros por cambiar esto. Y yo creo que todos tenemos mucho que hacer por cambiar, porque, por ejemplo, todos escuchamos la misma emisora cuando nos levantamos, solemos elegir el periódico que leemos, que suele coincidir con la línea editorial de la emisora que escuchamos cuando nos levantamos. Nos suele incomodar escuchar a determinadas personas porque sabes que no piensan como tú y te ponen de los nervios lo que están diciendo. A veces nos subimos al carro de la crítica de una determinada cuestión, por ejemplo, declaraciones que ha hecho fulanito en medios de comunicación, y ni siquiera escuchamos las declaraciones, directamente asumimos
lo que nos dice ese periodista o ese tertuliano que a nosotros nos gusta tanto, ¿qué ha dicho esa persona? Entonces, entre todos estamos colaborando un poco también a esa homofilia de la que hablaba, de que solamente escuchamos lo que queremos oír. Yo creo que hay que empezar a entrenar ese oído demócrata, que es el oído que duele. Como digo, la democracia duele. Entonces, si no nos gusta nada un determinado medio de comunicación, leámoslo. Si no nos gusta nada lo que dice un determinado político, escuchémosle, pero de verdad, no el corte que te ponen. Si alguien nos dice que fulanito o menganita ha dicho algo inasumible, porque todo es horrible, o sea, otra de las cosas que también está degradando el lenguaje, yo creo que es que todo es horroroso. Y todo es lo peor. Y al final, como todo es horroroso y todo es lo peor, cuando viene algo verdaderamente horroroso y peor, no somos capaces de diferenciar que llevemos a Eurovisión una canción que se llama Zorra, que estemos 5 años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque como todo es horroroso, pues al final no somos capaces de diferenciar qué es lo importante de lo que no lo es. Pues entonces, en vez de dejarnos llevar por ese pesimismo generalizado que tanto clickbait da, vamos a ver qué es lo que ha dicho ese personaje en medios de comunicación. Vamos a ver qué ha dicho esa persona cuando la han grabado. Porque a lo mejor no ha dicho lo que te están diciendo, o se interpreta dentro de un contexto algo muy diferente a lo que te están diciendo. Es decir, hay que entrenar, yo creo que como ejercicio de responsabilidad personal, el no dejarte llevar por lo que te gusta. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Carlos Alsina por las mañanas, me encanta cómo habla, pero a veces cambio de emisora, porque digo, no voy a estar siempre escuchando lo que dice Carlos Alsina, porque si un día a Carlos Alsina se le va la pinza y empieza a decirme cosas que no son verdad, es verdad. Hay que tener siempre un poco yo creo que de esta... cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra dieta cognitiva. O sea, igual que no está bien comer solamente verdura, que hay que comer también proteínas, pues entonces a lo mejor hay que variar nuestra dieta cognitiva para por lo menos que con nosotros no cuenten a la hora de manejarnos. Y yo creo que es uno de los pequeños trabajos que podemos hacer entre todos, y yo creo que si un porcentaje más o menos relevante de la sociedad empezase a hacer este tipo de cosas, nos convertiríamos en huesos duros de roer para determinadas corrientes. Siempre va a haber gente que se deje llevar, pero por lo menos nosotros que no cuenten con nosotros. Bueno, yo creo que ha sido interesantísimo lo que nos has contado. Quiero terminar, antes de pasar a las preguntas, con una frase muy hay derecho. En Hay Derecho tenemos un filósofo de referencia, que es Edmund Burke, que nos gusta mucho, filósofo inglés del siglo XVIII. Y hay una frase muy inspiradora que dice que el mayor error es no hacer nada por creer que solamente puedes hacer un poco. Nosotros en Hay Derecho creemos en esto. Sabemos que Natalia en absoluto está equivocada, en este sentido acierta siempre. Ha sido un placer, es un placer tenerte aquí. Gracias por tanto, gracias por todo. Y nada, ahora pasamos a las preguntas, pero en primer lugar, mil gracias. Muchas gracias.